Muy buenas tardes, Seminario de Política y Legislación. Docente, doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. Mi nombre es Florencio Javier González Palomera. Soy estudiante del doctorado en Administración, Tijuana, Baja California, 25 de enero del año 2025. La agenda del día, unidad 1, Derecho Administrativo, concepto, contenidos y fuentes. Unidad 2, Administración especializada. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Desarrollar la conceptualización del derecho administrativo y administración pública, así como sus interrelaciones y las manifestaciones. Conceptos y contenidos. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo, como lo define Enríquez Sellagüez Lazo, es parte del derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa, al igual que Gavino Fraga lo define como la rama de derecho público que regula las actividades del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Al igual, Agustín Gordillo, quien también lo define como la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Bueno, en esta presentación veremos mucho el término de derecho, pero en sí, ¿qué es derecho? Derecho es el conjunto de normas que regulan las conductas de las personas en las sociedades mediante ordenamientos y compilaciones legales. Se establecen los derechos y obligaciones para garantizar las relaciones igualitarias y una vida segura. Su contenido es que permite la resolución de los conflictos dentro del Estado o entre estos. ¿Cómo empieza todo? Bueno, el derecho administrativo empieza en la Revolución Francesa de 1789 y después pasa en el siglo XIX a la escuela francesa, en donde se ejerce el derecho administrativo con Marcine Agnew, León Dewey, Gaston Dicey y José de Posadas Herrera. Y en España, con Teodoro Solares, a mediados del siglo XIX. Y en México, con Gabino Fraga en 1934. Eh, Dentro del derecho tenemos el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el derecho que ejerce el Estado, en este caso, el documento que rige las leyes que nos emanan a todos los mexicanos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dentro de ella están las leyes que cada uno de los mexicanos tenemos que cumplir. Pero quien se encarga de que se cumplan, que se hagan al pie de la letra y quien lo ejerza y quien vele porque nadie esté por encima de ellos, es el presidente en turno, en este caso la señora presidenta. Pero quien hace las leyes, modifica las leyes en las cuestiones legislativas es el poder legislativo, ¿verdad? Y quien hace cumplir esas leyes y quien no las cumple, recibir una penalización, pues es el sistema judicial. Dentro del derecho público también está el derecho penal, que ya hablábamos acerca del cumplimiento de las leyes para poder salvaguardar la libertad, es el derecho penal. Tenemos también el derecho constitucional, que es aquella que rige las leyes dentro del marco legislativo. También lo que es el derecho fiscal, que se encarga de la recuperación de impuestos y poder destinar los impuestos a las diferentes entidades. También tenemos el derecho internacional, que es el derecho que rige todas las normatividades dentro del país y fuera de ellos. Cualquier persona que entra a nuestro país tiene que cumplir esas leyes, sea o no sea mexicano. También tenemos el derecho laboral, que es el derecho que es la interrelación entre obrero patronal que se deben de cumplir. ¿Cuáles son sus derechos? Por ejemplo, que vendría siendo vacaciones, contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Y la interrelación entre el Estado y entre el Estado, la sociedad y el medio ambiente, pues son las leyes ambientales. También tenemos lo que es el derecho a la educación, que viene siendo el método o la forma en cómo se está dando la educación a los diferentes niveles. Eso también lo tiene que estar regido bajo leyes y eso las ejerce el Estado. Dentro del derecho privado es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones y las actividades entre los individuos.
Aquí es algo muy importante que debemos de mencionar porque es la interacción entre individuos. En este caso, cuando dos personas o dos personas quieren hacer negocios, tiene que haber unas leyes que estipulen con claridad cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros de esa sociedad. En este caso sería la mercantil. Entre las personas tenemos el derecho civil, entre patrón y trabajador, cuáles son los derechos que ambos y obligaciones tienen que acatar. En este caso estamos hablando del derecho laboral y el derecho a trabajar la tierra, explotar la tierra. ¿Verdad? Para hacerla producir, para hacerla redituable, sin salirnos de un marco jurídico, vendría siendo el derecho agrario y también el derecho a poder tener una vivienda, tener un lugar digno, tener la seguridad, tener todo lo que la sociedad necesita, vendría siendo el derecho privado en la sociedad. También tenemos fuentes de derecho administrativo como son las fuentes formales. Hablamos acerca de la fuente donde están los documentos o están las leyes que nos rigen, que es la forma más, se puede decir, más formal, viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos lo que son las normas oficiales mexicanas, en donde nos rigen o nos dicen lo sí o sí se tiene que cumplir, ¿verdad? Y también las cuestiones de judiciales, que son otras de las fuentes formales, que son el ejercicio de las leyes en la aplicación ante a la sociedad y ante las diferentes cámaras de representación. Tenemos las que son las fuentes reales, son aquellas fuentes en las cuales se basan para poder tomar decisiones. En este caso, el INEGI, que bueno, en este caso es el INEGI o el censo, que es el que nos dice las tendencias de los comportamientos de la sociedad. Igualmente, otra de las fuentes que son reales son los niveles de delincuencia que sirven para formular o modificar algunas leyes. Y como fuentes históricas son algunos documentos que, por ejemplo, pergaminos, son documentos antiguos que sirven para pasarnos cómo era antes las leyes o las leyes que estaban antes versus a cómo están ahora y ver cuál es el factor común o la tendencia para las nuevas futuras leyes. Tenemos el concepto y orden de aplicación. En México tenemos una jerarquía de aplicación de las leyes, que viene siendo la Constitución y tratados internacionales. Ya hablamos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los tratados internacionales, como por ejemplo es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que se puede decir, leyes de cada uno de los países que tienen que tener un factor común. Ambos tienen que tener un factor común de los cuales para poder aplicarlos, ¿no? Saber cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los estados, de cada una de las entidades. También tenemos las leyes locales que estamos hablando de ya a las entidades federativas y por último los reglamentos que vienen siendo a nivel jerárquico, a nivel ya local. Dentro de las leyes que están en lo que es el marco administrativo, dentro de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, vemos cómo está desglosado o cómo está estructurado la Constitución, que son los volúmenes, están las jerarquías de leyes, tipos de leyes, está en la organización, en los alfabetos, la terminología, la cronología y la vigencia. También tenemos lo que son las fuentes directas, que vienen siendo documentos que nos sirven de primera mano para poder tomar una decisión o poder saber si nosotros vamos a hacer, vamos a una empresa, cuáles son las leyes que debemos cumplir y de eso van de la mano nuestros derechos y obligaciones. Tenemos de primera mano, volvemos a lo mismo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos algunos documentos originales que están guardados o resguardados en el archivo de la Nación. Tenemos también lo que es el Diario Oficial de la Federación, que es, continuamente, periódicamente, está saliendo al público. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver qué leyes han sido aceptadas y qué leyes están en proceso de ser aceptadas. Tenemos novelas y tenemos algunas respuestas inmediatas. Como fuentes indirectas, tenemos lo que son doctrinas científicas, analogías, saber la igualdad en la sociedad, como es la equidad. Tenemos también el derecho natural,
el derecho comparado y por último, algún fallo de la Corte ante alguna situación o algún caso como es la jurisprudencia. Entramos en la unidad 2 que viene siendo la administración especializada. En este caso, son entidades que prestan el servicio especializado de una manera pública, siempre y cuando no se dedican a intereses generales de los ciudadanos, en la actualidad o el territorio del Estado. Tenemos lo que es la administración institucional, y es en el sector de la administración pública por entes menores con carácter territorial, que quiere decir que es cuando muchas gentes o varias personas se reúnen para formar una empresa y forman a través de un consorcio o alguna sociedad mercantil. También está la administración independiente, ejerce el poder público y autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de depender del Estado, de las entes del Estado, también tienen cierta autonomía. Por ejemplo, el Banco de México tiene su propio gobernador y él ejerce la información. ¿Para qué? Para que las entidades pudieran tomar las decisiones. ¿En qué forma? En balanceos, en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. También está lo que es el INEGI, es una entidad también que hasta cierto punto es autónomo y ese que da la información para saber las tendencias de la sociedad en algún punto o en algún carácter específico. También está la administración corporativa, son entidades públicas representativas de intereses profesional o económico calificados por el derecho positivo del derecho público. Son aquellas entidades de los cuales aportan o ayudan a las empresas como el vínculo entre empresa y Estado. Son aquellas que tienen una especialidad y con cualquier empresa o las empresas van y recurren a ellas para cuestiones de alguna normativa o cuestiones legales en algún trámite. Tenemos lo que es la Canaco y tenemos también lo que es la Canacintra. Y tenemos la Administración Consultiva de Control. En palabras de Marcel Weiland, se entiende que es la verificación de la conformidad de la acción en especie en una actividad administrativa con una norma que se impone a esta. Esta norma puede ser jurídica. Dice, analiza la información de los datos y consejo de apoyo técnico, consulta y asesoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración consultiva, como su palabra lo dice, es aquella que es una reunión en donde hace una consulta entre varias personas. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión y de una posible legislación o un posible cambio jurídico. Por último, como referencias, toda esta información fue recopilada del Derecho Administrativo de primer curso de Morales y de Introducción a la Administración Pública Mexicana de Sosa. También se rescató información de conceptos jurídicos y definición del derecho social. Bueno, por su atención, muchas gracias.